Te le bendiga, hermanos. Damos gracias a nuestro Señor por permitirnos en esta ocasión congregarnos. Y la verdad que es un momento en el cual ya tenemos un tiempo corto para reunirnos. Y estemos orando, ¿verdad?, para poder también tener la iglesia lista. Eh, Más que todo la parte de poder limpiar, ¿verdad?, y coordinarnos cómo estaríamos internamente. Pero Dios es bueno. Haciendo memoria, ya hace unos meses atrás teníamos esa indisposición, mas ahora ya nuestro Señor nos permite de nuevo congregarnos para estar en comunión. Hoy, que es día de estudio, vamos a tener siempre los temas acerca de Dios. Y es que eso es importante, amados hermanos, dedicar a Dios el tiempo que es de Él, dedicar un día, así como este día martes de estudio, pero exclusivamente al tema de Dios. Y es que es muy importante, amados hermanos. Amada iglesia, ¿qué importante es? Bueno, muy importante, al grado que de este estudio que vamos poco a poco, tal vez podríamos decir, es que desarrollemos un estudio amplio. Lo podríamos hacer. La pregunta es, ¿cuánto de eso se nos queda dentro de nuestro corazón? ¿Cuánto de ese estudio amplio se nos va a quedar? Pero tomemos esto como pequeñas cápsulas en las cuales poco a poco vamos engrosando no solamente el conocimiento, sino que nuestra relación hacia Dios. Lo importante no es el conocimiento, lo importante no es lo que maneje, lo importante no es lo que conozca, lo importante es a quién yo conozca y con quién yo me relacione. Y en este caso es con nuestro Dios Todopoderoso. Y vamos a hablar dentro de los atributos de Dios, los atributos personales, el atributo de Dios que Él es creador. Y esto es hermoso, amados hermanos, cuando hablamos que Dios es creador, porque hay muchas filosofías. La filosofía del Big Bang, la filosofía que la Tierra era plana y era cuadrada y que el mar definía una caída precipitosa. La filosofía que la tierra estaba sostenida por elefantes, la teoría de lo que es del mono, la evolución, la darwinista y muchas más, ¿verdad? Cada una de ellas no tiene ningún fundamento, ni histórico, pégalo bien, ni científico. Aunque en cierto tiempo se nos enseñó cada una de esas teologías, ¿verdad? Más que todas las de Big Bang y las de lo que se refiere a lo que es la parte de la evolución, el darwinismo, ¿verdad? Es un pensamiento, verdaderamente no está sostenido, no está defendido, pero sí la palabra, cuando la leemos, y la misma ciencia da la claridad de que algo sobrenatural tuvo que acontecer. Una mente suprema, la ciencia denota que una mente suprema tuvo que haber desarrollado tan magno, fíjate bien, tan magno suceso de la creación. Y usted y yo sabemos que así es. Hoy se maneja bastante lo que es la tesis de el ADN, la biblioteca a nivel con mayores datos, que es el ADN. Y el ADN ha dejado al mundo científico perplejo y rendido a que sí, verdaderamente existe Dios, sí hay Dios, porque no está
concebido tan compleja biblioteca del ADN por individuo. Esa complejidad no pudo haber venido de una explosión y luego se creó algo, porque había polvo cósmico y ante la explosión ese polvo cósmico se transformó en el humano. Así es, habla la postulación del Big Bang. Pero no vamos a entrar en esos temas, solamente para tener una pequeña referencia. Más sí vamos a entrar en la palabra. Y en la palabra nos vamos a realmente sujetar a su autoridad. Y la palabra de una forma muy hermosa nos habla de lo que es el atributo de que Dios es el creador de todo. Dios es el artífice de todo. Dios es el diseñador de todo el universo, de toda la creación. Dios es el arquitecto, es el constructor, es el ejecutor, es el implementador, es el administrador, es de donde es vertido cada recurso para que el hombre tenga una calidad de vida. Verdaderamente, Dios es integral. En Dios está todo lo que verdaderamente nosotros necesitamos y que asimismo la misma creación necesita. Lo que necesita la misma creación es Dios. Lo que necesita el humano, lo que necesita el hombre, la mujer, los niños, lo que necesitan los jóvenes, lo que necesitan aquellos ancianos, lo que necesitan los bebés es a Dios obrando en sus vidas. Mire lo que dice muy hermoso la palabra. Y este texto me encanta, porque este texto quiebra con cualquier esquema humano, quiebra con cualquier esquema de pensamiento del mundo, desmiente y desecha toda postulación de que hay otros dioses con poder, creadores. No, esta porción da la íntegra y clara evidencia de la autoría. ¿Quién fue el creador del universo? Génesis capítulo 1, versículo 1 dice claramente: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Mire qué importante conocer este versículo de este capítulo, Génesis capítulo 1, versículo 1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es tan hermoso conocer? ¿Por qué es tan importante conocer esta cita bíblica? ¿Por qué es tan vital, amado hermano, que nosotros podamos tener la claridad, la luz de la palabra para poder presentar la correcta defensa de nuestra fe en base a la palabra? Porque acá cuando nosotros leemos cuidadosamente, dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Luego sigue, y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Hay elementos que ahí estaban, Dios ya los había creado, pero tenían una condición de desorden, vacío, oscuridad. Mas sin embargo, ahí estaban ya esos elementos. Esto es importante conocerlo, amado hermano, porque en ese lugar, cuando la palabra dice, y en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿dónde estaba Mahoma? ¿Dónde estaba Mahatma Gandhi? ¿Dónde estaban las múltiples
sectas que hoy conocemos en el mundo. ¿Dónde estaba el humanismo? ¿Dónde estaba la filosofía? ¿Dónde estaba el pensamiento necio del hombre? No existía, porque en el principio únicamente estaba Elohim. En el principio estaba la unión perfecta de la Trinidad, desde el principio, el cual nos da la evidencia de la forma que Dios se ha permitido que le conozcamos. Dios Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En la misericordia, en la gracia de nuestro Dios Todopoderoso, Él se manifiesta así a nosotros, porque nuestra mente es tan finita y Él es infinito. Verdaderamente no alcanzamos a comprender, pero por fe lo aceptamos. Sí, hay un misterio. Hay cosas que son ocultas únicamente para la presencia de Dios, para el conocimiento de Él. Pero la palabra nos da una paz. Dice la palabra que las cosas que han sido reveladas son para nosotros. Estas son las cosas que han sido reveladas. Pero las cosas que no son reveladas, dice la palabra categóricamente, que le pertenecen a Dios. Así que tengamos paz en el Señor cuando no conozcamos, cuando no podamos poder entender, por decirlo así, un texto bíblico. Hay textos bíblicos que son bastante profundos de estudiar. Pero si no los comprendemos, amados hermanos, tranquilos, Dios nos da la paz en que eso le pertenece a Él. O, ¿qué es lo que va a suceder el día de mañana? Esas cosas están ocultas, no están veladas, no están reveladas en el canon bíblico, porque no las necesitamos. Lo que necesitamos nosotros es esta preciosa, bendita revelación de la palabra de Dios. Y debemos de nosotros tener la claridad que el atributo de creador únicamente le pertenece a Dios. No hay nadie más que pueda crear. No hay nadie más que pueda hacer una obra sobrenatural. Quien únicamente puede hacer una obra sobrenatural es nuestro Dios Todopoderoso. Es Cristo Jesús, es el Espíritu Santo que mora dentro de nosotros. Fácilmente podríamos estar cometiendo un grave error cuando se nos presenta un grado de dificultad en la vida. Conozco a un hombre en el cual, en las diferentes dificultades de la vida, lo que viene inmediatamente a su mente y a su corazón, a su espíritu es: Señor, esto no es de mi competencia, pero sí tuya. Ayúdame con tu sabiduría, con tu ciencia, a poder tener victoria. Yo conozco muy bien a ese hombre. Mire, y es importante tener la perspectiva de ese hombre. ¿Sabe por qué? Porque descansa en la palabra. Porque aquello que no tiene acceso a él, sabe quién le puede dar acceso, quién le puede dar el conocimiento, quién le puede dar el entendimiento para poder llegar y desarrollar algo que no conoce. Y esta persona, este hombre, ha tenido facilidad de poder dominar o responder o suplir una necesidad en alguna actividad, en algún trabajo. Moisés hace una declaración cuando es llamado como el caudillo, como el libertador de Israel. Y cuando ya están todo aquello alineado para que ellos salgan de Egipto, hay una declaración, hay una súplica de parte de Moisés hacia Dios. Y Moisés le dice: si tú no vas conmigo, yo no iré. Y es que las circunstancias adversas que iban a venir, las dificultades, los problemas,
lo que se iba a encontrar en el camino. Moisés no lo sabía, mas sin embargo, tenía claro, y esto es importante, amada iglesia, tenemos que tener la claridad nosotros de que la vida no es color de rosa. La vida no solamente es dame, 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 Dios. La vida es de tener una relación con Dios. La vida del creyente, del Hijo de Dios, es de tener una relación, una comunicación plena con su Creador. Es estar descansados y entregados a la voluntad de su Creador, de su Señor, como es nuestro Señor Jesucristo, nuestro Dios Todopoderoso. Y Moisés decidió clamar a Dios y determinar la seguridad de que Dios iba a ir con ellos. Eso se llama confianza. Eso se llama relación. ¿No le ha tocado que un hijo en algún momento nos pide ayuda y nos dice, papi, ayúdame a esto? Sin ti no puedo. Mire qué hermosas esas palabras. Nos hablan de un hijo en el cual está plenamente confiado en su padre, que en lo que él no puede hacer, tiene la certeza, tiene la seguridad de que su padre lo puede ayudar, que su padre sí puede. Esa es la actitud que nosotros necesitamos desarrollar para venir delante de nuestro Padre Celestial, nuestro Dios Todopoderoso, a manifestar las diferentes circunstancias que nos allegan en el día a día. Hoy más que nunca comenzamos una nueva etapa. Recuerde lo que hemos venido manejando, lo que hemos venido hablando. Ya no es igual las cosas como al inicio de la pandemia. Ya no. Todo cambió, hermano. O sea, debemos de actualizarnos. En la área que yo manejo hay una terminología que dice, debe de ejecutarse una reforma. Es una palabra técnica para actualizar los elementos a los elementos que hoy en día es lo último en tecnología. Entonces debemos de reformar. Óigalo bien, debemos de reformar nuestro pensamiento, nuestra alma y nuestro espíritu, pero por sobre todo debemos de reformar nuestra relación con Dios. Y no la vamos a poder reformar si no conocemos al Creador, al Dios Creador, a ese atributo tan hermoso, tan bello, un atributo personal que solamente Dios goza y ostenta. Y lo declara la palabra, lo certifica, que sí es correcto, que Dios es el único creador. Todo existe, todo lo creado, verdaderamente debemos de declararlo con nuestra confianza, no verbalmente, que Dios lo ha creado. Por eso hablábamos al inicio de la pandemia, este virus no lo ha creado Dios, este virus lo ha creado el hombre. Una mente aberrante, una mente necia, una mente egoísta, o mentes egoístas, o un grupo X egoísta, un grupo con una mente reprobada. ¿Por qué? Porque pretenden ser Dios, modificando valores de vidas a nivel mundial. Vemos cómo el hombre se ha perdido. Y llama la atención la declaración que está en la palabra que nos dice claramente que en los postreros días, cuando venga nuestro amado Señor Jesucristo por su iglesia, será como los días de Noé. ¿Usted cree que en los días de Noé solamente habían 8 cristianos, 8 creyentes? No cristianos, perdón, porque en aquel tiempo no estaba la iglesia, quiero decir eso. Sino que habían 8 personas, únicamente 8 personas que conocían a Dios, que conocían cómo se adoraba a Dios. No, había mucho más.
Pero su corazón se había perdido, su corazón se había extraviado en su necio pensamiento. Así como hoy en día vemos pensamientos de líderes torcidos, oscuros, blasfemos, porque van en contra de la vida. Van en contra de no proteger la vida, cuando únicamente solo Dios quita y da la vida. Está en la palabra. Son los días en los cuales debemos de poner atención en cómo nuestra vida está siendo realmente agradable a Dios, a nuestro Creador, al Dios Todopoderoso. Dios creó todo, cada una de las cosas, de la nada, pero lo creó con la autoridad de su palabra. Él lo dijo, dice la palabra, y fue hecho. Y acá claramente nos dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Él dijo y fue hecho. No hubo un vacilamiento, no hubo un ensayo como el hombre tiende a realizar todas sus actividades a través de ensayo, prueba y error. ¿Por qué? Porque no tiene el conocimiento, porque no tiene la capacidad, y en ese prueba y error comete atroces errores. Comete genocidios mundiales como el que estamos viendo, como el que hemos sido testigos, como el que hemos sido también víctimas, que amigos o familiares ya no están con nosotros. Se adelantaron con el Señor. No podemos decir, es que Dios nos descuidó, de ninguna manera. Al contrario, Dios sigue estando en el trono de su gloria. Amén. Mire qué hermoso tener la claridad de la palabra de Dios, cómo la palabra de Dios se ejecuta. Y vamos a tener un ejemplo de Abraham, ¿verdad? El ejemplo de Abraham nos habla de una fe, pero Abraham confió en la palabra que había recibido de parte de Dios. Miren lo que dice la palabra. De quien se habla es de Abraham, porque dice, como está escrito, hace referencia al Antiguo Testamento. Te he puesto, ¿se acuerdan de esta declaración? Te he puesto por padre de muchas gentes, dirigiéndose a Abraham. Y eso lo encontramos en Génesis capítulo 4, versículo 10, perdón, Génesis 17, capítulo 5. Si ustedes lo quieren verificar esa cita bíblica. Te he puesto por padre de muchas gentes delante de Dios, a quien creyó. Óigalo bien, quien creyó, Dios lo puso como padre de muchas gentes. Fue Abraham. Delante de Dios, ¿a quien creyó? O sea, haciendo la referencia, quien creyó fue Abraham. El cual da vida, Dios da vida a los muertos y llama a las cosas que no son como que si fuesen. Solamente Dios tiene esa autoridad de llamar a las cosas que no son como que si fuesen. Y esto tiene un paralelo con lo que es la parte de la fe. La fe es la certeza de lo que espero, es la convicción de lo que no se ve. Y habla de la autoridad suprema, creadora de Dios, para conforme a su voluntad, para conforme resguardar a su iglesia. ¿Cuántos milagros hemos recibido? Como hablábamos y lo sostenemos, el milagro de la vida viene de Dios. ¿Sí? Tiene un propósito Dios para su vida. Nuestros amados hermanos que han partido, ya ellos cumplieron su propósito. ¿Sí? El propósito de poder permitirnos estar un tiempo con ellos. El propósito de poder ver la misericordia y la gracia en medio del dolor, de la separación,
de nuestros seres queridos. Amén. Porque hay una esperanza de vida eterna, ausente en el cuerpo, presente delante de la gracia de Dios, de la presencia de Dios. Eso es hermoso, amado hermano. Eso es bello. Descansar en el atributo hermoso, creador de Dios. Dios es creador. La palabra nos sigue dando una formación para nuestra fe. Él creó las cosas de lo que no existía. Por eso Él llama a las cosas, es el único que llama a las cosas que no son como si fuesen. Recuerde en Génesis, cuando Él tomó del polvo y creó la figura del hombre, era algo que no era en ese momento. Pero Él llamó vida a esa figura que Él había creado con sus manos. Él intervino, Él se involucró, Él tomó la iniciativa. Eso nos da la certeza, amados hermanos, que Él también se está involucrando en cada necesidad que nos allega en el día a día. Cada necesidad en la cual nosotros deberemos de traérsela a Él. No tener un pensamiento erróneo. Ay, ¿y cómo voy a hacer con eso? Tranquilo. Antes de decir, ¿y cómo voy a hacer con eso? Simplemente diga, Señor, se me ha presentado esta necesidad. Te la entrego. En ti confío. Amén. Es que es importante que nosotros actuemos correctamente. Es importante que nosotros tengamos el discernimiento de su palabra para que nos guíe y para que nos dé la certeza de que no estamos solos. Porque cuando nosotros declaramos, cuando nosotros hablamos palabras, ¿qué voy a hacer con esto? Estoy dando una claridad que estoy solo. ¿Qué voy a hacer? Ahí es individual. Hay un grito ahogante de la persona. ¿Qué voy a hacer? Pues yo no puedo hacer nada, hermanos. Pero sí puedo entregarle mi imposibilidad a aquel que sí puede hacer algo creativo, puede crear y satisfacer la necesidad que yo tengo. Cuando la palabra nos habla de nuestro amado Señor sobre el tema en Colosenses es muy amplio. Y nos dice lo siguiente, Colosenses capítulo 1, versículo 16. Porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Esto nos habla que la creación tiene un propósito. El propósito es para adorar a nuestro Dios. El propósito es para rendirse alabanza. El propósito es para vivir para Dios. Porque al final nos dice que Él creó todo. Pero el propósito fundamental es que esa creación es por medio de Él, de Cristo Jesús. Y para Él, para su alabanza y su gloria, para glorificar, para que nosotros honremos a Dios. No tenemos que nosotros buscar un auxilio donde no podemos encontrar un auxilio. O dígame usted, si hay un incendio, yo llamo al restaurante para pedir comida. Si hay un incendio, yo llamo a los bomberos, ¿sí? Si usted necesita combustible para su vehículo, usted va a donde venden agua cristal. ¿Verdad que no? Vamos a la gasolinera. Esa claridad tenemos que tener, pero espiritualmente con Dios. Porque muchas veces las circunstancias se nos presentan y en lugar de acudir a Dios, acudimos a otras instancias. Acudimos principalmente al vacío, a la desesperación. Acudimos a la queja. Nos quejamos. ¿Y por qué me sucede esto? Tranquilo, hermano.
Amados hermanos, no diga por qué me sucede esto. Diga, Señor, me ha acontecido esto, lo cual está fuera de mi capacidad. Pero tú eres el creador de todo. Seas tú creando, oh Dios, la oportunidad, creando la respuesta a mi necesidad. Y deposíteselo en Él. ¿Sí? Por eso esta palabra en Colosenses capítulo 1, versículo 16, es tan hermosa porque dice, porque en Él fueron creadas todas las cosas. O sea, si yo tengo un vehículo y lo compro nuevo, ¿a quién voy a acudir? Voy a acudir en una necesidad directamente al vendedor que me lo vendió. En ejemplo, la necesidad de mantenimiento. O voy a acudir a la empresa que le da el mantenimiento, que tiene el conocimiento del vehículo. Aquella empresa que es representante del creador del vehículo, de la marca del vehículo. Claro, yo no puedo ir a decirle al vendedor, mire, ¿qué le hago al carro? No, yo debo de ir al lugar donde son especialistas porque los han capacitado para atender las necesidades del vehículo. Yo debo de ir a aquel que diseñó el vehículo. O sea, quien tiene los conocimientos. Y los conocimientos los tiene únicamente el Espíritu Santo, amado hermano. ¿Sí? Tenemos que aprender, si hemos visto a través de la palabra desde el año pasado, siempre el Espíritu Santo nos ha guiado a tener una relación, una comunión personal, pura, clara y santa con Él. Las que hay en los cielos, las cosas creadas, las que hay en los cielos, como las que hay en las tierras, visibles e invisibles. Tenemos que estar conscientes que la área sobrenatural, las cosas visuales, lo que podemos ver, todo lo ha creado Dios. Pero también tenemos que tener la claridad que la esfera espiritual, donde nuestros ojos no pueden tener la percepción de lo que hay en esa esfera, pero sí tenemos que tener claridad que Dios la ha creado. Y eso nos habla que si de repente sentimos una opresión, sentimos un ataque, sentimos o somos asediados por el enemigo, que constantemente su pueblo es asediado por el enemigo, debemos de descansar que Dios tiene control de todas esas áreas. Hablábamos en su momento el texto bíblico hermoso que dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra, y aún debajo de la tierra. Esa potestad nos habla de que Dios tiene pleno control, porque Él ha creado todo. Por eso tiene autoridad y potestad sobre todo. No hay nada que Él no pueda tener control. Cuando nos vamos al libro de Hebreos, Hebreos es un libro muy hermoso. Capítulo 1, versículo 2 nos dice, mire bien importante, Hebreos 2 dice, en estos posteros días, dice, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo lo que por quien asimismo hizo el universo. O sea, todo lo que se ha creado, quien tiene la autoridad suprema es Cristo. ¿Sí? Es Cristo. Por eso la palabra es contundente. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por mí. Cuando hablamos del atributo creador de Dios, nos lleva a todo lo que Dios ha hecho con poder, con autoridad. Amado hermano, la pregunta en estos momentos pudiera ser, ¿por qué se siente solo, amado hermano, en las circunstancias que está viviendo? ¿Por qué ha brotado un pensamiento en el cual se siente únicamente en las cuatro paredes? Dios está con nosotros. Su presencia misma mora dentro de nosotros. Su mismo espíritu está con nosotros. Él es nuestro santo consolador. Él creó esas condiciones en nuestro ser espiritual.
para poder tener comunión plena día a día. Es tiempo, amado hermano, que nosotros podamos venir delante de nuestro Dios y tener la claridad, la confianza, la certeza de que en las circunstancias que nos encontremos, Dios allí, Él se manifestará conforme a su misericordia. Si nosotros verdaderamente no tenemos la confianza en Dios, peligramos en que verdaderamente fracasaremos, porque nos sentiremos aislados. Hoy que vamos a reunirnos ya pronto, a pocos días, oremos, hermanos. Por favor, oremos para ver si es posible que este domingo podamos reunirnos. Oremos. Pero con un propósito, amado hermano, nos reuniríamos para entregar un ayuno, para entregar, recibir a nuestro amado Señor, para darle la honra y la gloria. Es tiempo en el cual nosotros debemos de estar plenos en la presencia de Dios. Plenos porque no debemos de resguardarnos. O sea, llegar, tener la comunión con Dios y anhelar seguir en comunión con Dios. No solamente como un compromiso, llegar. Vamos a tener las medidas pertinentes, necesarias, de prevención. Pero también tenemos que tener libertad. Desde ya, amada iglesia, proponga en su corazón la mejor adoración, la mejor proclamación para exaltar el nombre de nuestro Señor. Amados hermanos, les pido que estemos orando. Ya pronto nos vamos a reunir. Que el Señor nos ayude a poder exaltar y glorificar su santo nombre. Y de nuevo le hago esa pregunta. No dejemos que brote un pensamiento en el cual nos diga que somos incapaces. Somos hijos de Dios y tenemos el respaldo, tenemos la bendición de nuestro Creador, el Altísimo, el Alto, el Sublime, el Eterno. Conocerle a través de un breve estudio cada martes nos permite la conciencia viva para no desmayar en tiempos de crisis. Amado hermano, damos la honra y la gloria a nuestro Dios por permitirnos tener este momento. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos das la honra, nos das el momento de poder exaltar tu nombre, Señor. Gracias porque las circunstancias, Señor, en meses ha llegado, Señor, por fin a su fin. Gracias porque en tu perfecta misericordia, Señor, nos permites estar con vida, con un propósito. Como dice la palabra de aquí, que todo lo creado es en Él, para Cristo, para exaltar tu nombre, Señor. Te ruego, Señor, por las diferentes circunstancias que se han manifestado en las vidas de tus hijos, Señor. Que estamos congregados, Señor, en plenitud de Cristo, aquí en Campo Amor, Señor. Yo te ruego, Señor, que tú seas nuestro Dios creador, Padre. Tal vez nuestra imaginación o posibilidades han llegado a nuestro límite, pero Padre, eres tú el que crea nuevas cosas. Tú llamas a las cosas que no son como que si fuesen. Eso es lo que dice tu bendita palabra, oh Dios. En ella descansamos, en ella confiamos, Señor. En ella recibimos aquello que nosotros necesitamos. Por gracia, por tu misericordia, Padre. Bendice a la iglesia, Padre, en este día, a cada hogar. Que tu nombre sea glorificado en cada uno de tus hijos, Señor. Te alabamos y te bendecimos en Cristo Jesús. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, amados.